Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Despertador, El Despertador Entrevistas. En esta noche del 2 de abril de 2026 nos visita la licenciada Mariela Traba, justamente porque hoy se conmemora la concientización de la inclusión de las personas con TEA. Y es justamente el tema que vamos a investigar en el día de hoy y a charlar con Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer que estés con nosotros. Vos ya habías estado en El Despertador, pero este nuevo espacio de las entrevistas es justamente para poder tocar a fondo cada tema y tener la posibilidad de llevar a la gente un aire fresco sobre ciertos temas que cuesta trabajarlos. Por ejemplo, yo te pregunto hoy, 2 de abril, ¿qué se conmemora? Bueno, más o menos por el 2007 las Naciones Unidas construyeron la conmemoración de este día, ¿sí? Ajá. Un poco es empezar a concientizar a las personas la inclusión de las personas con TEA. Bien. Antes de eso, TEA. Trastorno, odio esa palabra, pero bueno, está especificado así. Porque la gente lo llama TEA, claro. Trastorno del espectro autista. Bien. Trastorno del espectro autista. El día 2 de abril, ¿sí?, que es hoy, se conmemora justamente porque hay muchas personas que sufren de esto. Cuando hablo de personas, incluye a niños, pero también a adultos. Yo te quiero preguntar, para entrar en tema, ¿qué significa el color azul en esto del trastorno TEA? Bueno, en un momento un poco se empezó a utilizar el tema del color azul como una identificación al autismo, ¿sí? Ajá. Hay algunos que lo siguen utilizando. Claro. Lo que pasa es que, bueno, al principio se pensaba que el autismo estaba relacionado con el género masculino, ¿sí? Ajá. Se pensaba que solamente, en una época hace mucho tiempo atrás, solo las personas del género masculino podían tener TEA. Bien. ¿Sí? Trastorno del espectro autista. Bien. Hoy se sabe que no. Incluso, a mí particularmente lo que me pasa es que vienen muchas mujeres Claro. A evaluarse porque hoy se sabe que pertenece a cualquier tipo de género. Claro, ¿sí? claro. Entonces, un poco, el color azul ahora se está un poco desechando. Justamente tenemos un pin colocado nosotros, no sé si se ve, sí, ahí se ve, perfecto. Bien, y este pin entonces encierra un poco más que el color azul. Claro, la diversidad Okay. en lo que tiene que ver con la neurodivergencia. Sí, justamente la neurodiversidad, ¿qué cosas incluye? Digamos, ¿qué tipo de situaciones pasa una persona que tiene neurodiversidad? A ver, un poco el tema de la neurodiversidad es hacer entender un poco a la sociedad que, digamos, que el autismo no es que sea una enfermedad, Okay. ¿sí? Sino que es empezar a pensar que es un cerebro que funciona diferente. De manera diferente. ¿Sí? Okay. Como que perciben de una manera distinta, observan las cosas de una manera diferente, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que se trata de pensar que es la neurodiversidad. ¿sí? Ok. El autismo, entonces, es una diversidad. Es una diversidad distinta a otras, pero que se maneja como un autismo en personas adultas también. Sí, 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 o sea, esto no es que, porque esto implica que es algo del neurodesarrollo, o sea, Claro. no es que la persona le ocurre esto de niños y después en el adulto cambia. Ok. No, no, la persona nace con eso, muere con eso, porque en realidad es empezar a pensar que el cerebro Claro. es diferente a los neurotípicos, que serían la otra forma de ver. Bien, ahora, las personas adultas, vos decís que esto lo tienen o lo llevan desde chicos, pero ¿todas las personas adultas saben que tienen esto? No, claramente que no. Ok. O sea, yo evalúo específicamente gente que son adultos, ¿sí? Ok.
que no fueron diagnosticados de chicos, o capaz esto de chicos no existían porque fueron cambiando, todo esto digamos, del neurodesarrollo se empezó a descubrir mucho después, Claro. o capaz que el tema del trastorno del espectro autista, donde ahí ingresa más gente, por eso se llama espectro, porque Claro. va desde alguien muy leve a alguien muy severo, se empezó a incluir mucho tiempo después con el cambio del DSM, que bueno, es digamos, un manual que codificamos los profesionales, y eso cambió con el tiempo, entonces ahí ingresa mucha más gente a lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Ese manual DSM se llama. DSM hoy está en el 5, ahora ya en breve está por salir el 6 o 5R, después va a salir el 6. ¿Hay gente adulta sin diagnóstico todavía? Sí. Ok, y entonces tenemos personas adultas sin diagnóstico que están dando vuelta a lo mejor con un neurólogo, con un médico clínico, y no llegan a entender qué les pasa. Sí. Pero ¿qué pasa con las personas que reciben el diagnóstico? Ejemplo, me dicen mañana, bueno, mira, vos sos neurodivergente, tenés una especie de autismo. ¿Qué pasa? ¿Las personas lo toman a bien? ¿Cómo lo manejan? Porque además no se va a curar de un día para el otro. No, claramente, no hay cura. Hay una aceptación de empezar a pensar que el cerebro es distinto y que, digamos, funciona de una manera diferente. Claro. Entonces, en la medida que vos lo aceptás, también esto lo que permite es que hay un montón de beneficios si Claro. vos empezar a pensar que, digamos, tu cerebro funciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vos vas a empezar a entender que percibís las cosas de una manera distinta, mejorás tu autoestima y no te sentís como que sos el patito feo o el excluido, como me pasa Claro. con un montón de gente en la que no está diagnosticada. Claro. ¿No? Entonces, eso lo que hace es que a nivel de un montón de aspectos de la vida, puedas empezar a insertarte e incluirte. Claro. Te iba a preguntar justamente cómo influye esto en los entornos sociales de los adultos. A ver, estamos como en una transición, yo creo, este es mi punto de vista, ¿sí? Porque hasta ahora se pensaba mucho que era de hombres, se creía Claro. que era mucho en niños, por eso hay como toda una camada, y por eso es que a mí, por suerte, tengo bastante trabajo, Claro. porque son muy pocas la gente que evalúa cuando sos adulto. Entonces, creo que estamos en una transición porque hay que empezar a pensar un montón de cosas. Por Claro. ejemplo, en el niño lo que ocurre es que por ahí cuando se le detecta que tiene autismo, bueno, ahí verán qué tipo de niveles, porque hay distintos niveles Ajá. en el autismo. Si sos un nivel más de mayores apoyos y demás, eso tiene que ver más con el tipo de terapias que necesita. El niño por ahí tiene alguien como un acompañante terapéutico o alguien que lo ayude en la época Claro. escolar. Después en el secundario también, Claro. en la primaria. Pero llegás a la universidad Y ahí, y no hay absolutamente nada. claro. Entonces, si la persona no puede, o sea, yo la diagnostico, me pasa un montón, ¿no? Que yo Sí. diagnostico y después le da mucha vergüenza por ahí manifestar, Exacto, claro. ¿no? Que, digamos, de que tiene autismo. ¿Por qué? Porque tiene miedo que sea ser excluido. Claro, bueno, exactamente. ¿no? Porque hay una connotación de que, sos autista, ¿no? Porque hay veces creen que, digamos, nada, que es como una cuestión de gravedad. Claro, ¿no? claro. Incluso muchos quieren venir a ser diagnosticados más con TDAH que con autismo. Incluso hace TDAH, TDAH es ¿trastorno? Sí, de déficit de atención. Ok. ¿No? Como que parece que está más de moda, no sé. Claro. No sé. Y otra vez una consultante me vino a preguntar y me dijo, uy, pero yo quería tener TDAH porque si tengo TEA es más grave. Claro, No, no o sea, es así, no hay una cosa más grave que la otra, No. pero justamente te iba a preguntar por la aceptación, digo, una vez que está diagnosticado. Claro, si vos lo empezás a aceptar, si vos lográs poder manifestarlo y todo te va acompañando, porque también Claro. hay todo un tema en eso, por eso creo que es justamente este día, ¿no? Claro. De poder empezar a entender y que la sociedad pueda empezar a avalar más sobre lo que tiene que ver con la pacientes con TEA. ¿Cómo comienza el diagnóstico en un adulto? ¿A dónde va primero? O sea, por ahí siente que le afecta, no sé, la luz o que los sonidos o viajar en el colectivo empieza a notar que las conversaciones ajenas las siente como muy propias y va entendiendo conversaciones ajenas y bueno, nada, se aturde. Pero ¿cómo comienza el diagnóstico? ¿Siempre es igual? ¿Uno va a dónde? ¿Al médico clínico?
En general, hoy con todo el tema de las redes y demás, Claro. muchos me terminan manifestando. Puede haber dos, como varios canales, pero en general o es que tienen hijos con diagnóstico, entonces empiezan a resonarles, Claro, ¿sí? claro. O a veces lo que ocurre es que están bien muchas redes y me estoy empezando a identificar. Casi siempre me dicen, ay, me reidentifico con lo Claro. que pusiste, con tus cosas. Bueno, Claro. entonces ahí es donde consultan y empiezan el ingreso es ahí a la evaluación. Bien, vos publicás seguido ciertas frases, ciertas definiciones técnicas sobre esto. ¿Tiene repercusión en la Sí, gente? Vos tenés sí, devolución, preguntas. Un montón. Claro. Un montón. Bueno, y entonces, Mariela, si la gente recibe un diagnóstico y tiene una aceptación, después, ¿dónde concurre? ¿Vos tenés un centro de atención? Sí, ya hace unos meses que abrimos con la doctora Leila, junto con la doctora Leila Doldán, que es neuróloga, bueno, tuvimos la idea de poder incluir justamente a las personas adultas, porque bueno, en niños hay un montón, Claro, pero en adultos claro, no. claro. Entonces tuvimos la necesidad o el gusto, digamos, Claro. de poder armar una institución. Cian. Sí. Y ahí le contamos a la gente cómo son las redes sociales, dónde está Cian. Cian está presencialmente, la institución está en Acuity Rivadavia, en el barrio Caballito. Caballito, acá en Cava, sí. Sí. También atendemos de manera virtual, ¿sí? Que eso hace poco que lo empezamos a incluir. Y lo que armamos junto con ella son programas, ¿sí? Ok. Cada programa, hay distintos programas, siempre se trabaja todo en relación a neurodivergencia. Puede ser TEA, TDAH o mixto, que incluyen las dos cosas. Esos programas están construidos por nosotras y lo que hacemos es, dura alrededor de 6 a 7 meses, y son programas en donde le ofrecemos herramientas para la vida diaria. Ok, ahí hay una neuróloga y en tu caso que sos licenciada en psicología, Sí. pero la pregunta es, ¿hay otras especialidades? Cian, ¿qué tipo de profesionales tiene? Sí, tenemos psicólogos con orientación cognitivo-conductual, Bien. psicopedagogos de adultos y mira qué terapista ocupacional, ¿sí? Qué bueno. No es que el paciente hace las 3 terapias, sino que el programa está dividido en módulos y cada módulo alberga un profesional diferente. Perfecto. ¿Sí? O sea, depende del paciente, irá a un módulo o a otro. No. Ok. Ingresa a un programa y ese programa va paseando por ok. distintos módulos y cada módulo lo alberga un profesional diferente. Antes de que existiera Cian, era ir a diferentes lugares entonces. Sí, o nada, Claro, te diría. claro. Porque siempre, a mí, por eso es que nos juntamos con la doctora Leila Doldán a armar esto, porque nos daba cosa que cuando terminaban con el diagnóstico era, ¿y ahora? Claro. No claro, sé, claro, sin duda. busca, Claro, porque claro, no había, no hay. Claro. Y sobre todo a eso es lo que, digamos, invitó a los profesionales a poder informarse de lo que se trata, Claro. una neurodivergencia, porque a mí me llama muchísimo la atención que hoy, 2026, Claro. neurólogos, psiquiatras, Claro. psicólogos, te digan que no creen en estos diagnósticos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y cuánta gente medicada habla? Porque digo, ¿qué pasa con el neurodivergente que siente que por ahí tiene un inconveniente en el trabajo? Quedan excluidos. Claro. Por eso te digo que quedan excluidos. Claro, ¿Por qué? claro. Porque lo que sucede muchas veces es que me dicen, no, vengo acá, pero no le dije a la psicóloga. ¿Por qué? Claro. No, porque no cree. Claro. O no, viste, como que me da miedo y entonces prefiero no decirlo. Claro, porque parece una terapia alternativa, Claro, como cuando que- en realidad debería estar incluido dentro de la salud, ¿no es cierto? Dentro de la salud integral. Tal cual. Porque ¿cuánto neurodivergente sin diagnosticar hay? No importa, no busco número, pero te digo, muchísimos. Muchísimos. Claro. Muchísimos por esa razón, ¿eh? ¿Y qué tipo de síntomas tienen? Nómbrame 3 o 4 para que quede claro. No, en general son pacientes que muchas veces porque vuelvo a aclarar, es algo del neurodesarrollo. Ok. Hay que buscar Mm. cosas en el desarrollo de la persona. Ah, No es ok. que un día me levanté y dije, no me quiero relacionar más con la gente. Claro, no. claro. Entonces vos empezás a indagar y empezás a darte cuenta, muchos te dicen, no, bueno, yo era tímido de chico, o me costaba mucho, trataba de forzar, engajar en grupos y me daba cuenta Claro, que no. claro, claro. Sobre todo en la adolescencia. Muchos son hipersensibles al tacto, al gusto, al oído. Les gusta mucho tener todo armado y planificado. Hipersensibilidad.
Vos sabés que eso, para los que visitamos fonoaudiólogas, digo, los que trabajamos con esto y que tenemos contacto, existen personas que tienen hipersensibilidad auditiva, entonces todo parece que está muy fuerte o todo parece que ocupa mucho espacio en el lugar a donde están. Entonces escuchan por demás, digamos, ¿no? A ver, no tiene que ver con una cuestión de oído, de escuchar más o menos. Lo que tiene que ver con eso es que por eso volvemos otra vez a que es un cerebro diferente. Claro. ¿No? El neurotípico, que seríamos, digamos, no quiero decir los normales porque no es así, Claro. digamos, el cerebro, digamos, de lo común, hay algo que se llama Gestalt. Yo hace poco lo expliqué en una historia mía. Bien. Hay algo que se llama Gestalt. Vos estás hablando conmigo y podés como inhibir el ruido del afuera, ¿no? Sí. Haces algo que del todo es hacer las partes, Bien. ¿no? Se llamaría. Eso es la Gestalt. En cambio, el neurodivergente no tiene eso. Entonces, el cerebro lo que hace es que percibe todo el tiempo y a la vez. Terrible. ¿No? Porque la verdad que el cerebro a lo mejor está capacitado para procesar todo lo que recibe. No, entonces ahí es donde la persona, si no tiene un cancelador de sonido o algo, que es lo que yo siempre a veces los pacientes que me vienen a evaluar es lo primero que le digo, Claro. porque la realidad es que imagínate una persona que está escuchando todo, hay gente que escucha la electricidad. Qué Hay bárbaro. gente que escucha, no sé, como puede escuchar la canilla del vecino, Claro, ¿no? claro. Entonces, es como demasiado y si no hay algo que lo ayude, el cerebro empieza como a revolucionarse y es lo que empieza a ocurrir cuando hay algo del desborde emocional, ¿no? Porque justamente tiene que ver con eso. Claro. Primero te quiero agradecer que hayas venido a la primera entrevista de El Despertador Entrevistas, pero quedan miles de preguntas. Te dejo el último espacio para que vos puedas, si querés, dar datos de las redes sociales de Cian, de ustedes, tuya, y algún mensaje, porque creo que lo más importante es invitar a todos a que cuando tengan un síntoma o entiendan de que hay algo diferente que sucede con respecto a los demás, no lo tomen como, bueno, debo ser distinta, debo ser rarito, sino que puedan y se atrevan a... No, y aparte que creo chequearlo. que, sí, aparte, digamos, si hay distintos ámbitos que puedan modificar ciertas cosas, por ejemplo, el educativo, no sé, por ejemplo, logrando que la persona, digamos, no sé, por ejemplo, tomarle la evaluación a la persona sola, Claro. Modificando el plan de estudio, porque por ahí los pacientes, este tipo de pacientes piensan más en imágenes y no tanto en palabras. No sabés el cambio que logran, ayudan a que la persona de repente empiece a ir bien. Claro, ¿no? claro. O en los trabajos incluirlos, porque son pacientes que son muy detallistas, muy metódicos, Claro. muy creativos, ¿no? Entonces, hay un beneficio en ese cerebro diferente. Palpable, claro. Claro, palpable, tal cual. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos en próximas entrevistas seguro. Gracias. Faltan las redes. Bueno, las redes sociales. Por eso es importante que la gente tenga a dónde poder comunicarse. Cian Evaluados. Contame ambas. Bueno, Cian es esto lo de la institución que te estaba contando con respecto a los programas y a los tratamientos luego de tener el diagnóstico, porque solamente es para neurodivergentes. ¿sí? Claro, claro. Esa red es @cian.neuro. @cian.neuro. Cian va con C. Aclaremos esto, bien. Sí. .neuro. Sí. Eso es para Cian. Eso es para los tratamientos. Y después está Evaluados, que es Sí, evalu-a2. @evalu-a2, que es como evaluados, pero con el guión bajo Sí. en el medio. Esa es específicamente, esa red es mía, en donde yo lo que hago ahí es puramente toda la cuestión de evaluación. Bien, perfecto. Una belleza aprender más de todo esto, de la neurodivergencia, de la inclusión también, porque tiene que ver con que esta gente pueda incluirse, así que seguramente van a estar contactándose con ustedes. Muchas gracias a todos. Esto es El Despertador Entrevistas. Hoy estuvimos con Mariela Traba hablando del Día Internacional de la concientización de la inclusión de las personas con TEA o del autismo. Muchas gracias. Chau.